Los libros que leo. Hola María José, ¿cómo estás? Hola, ¿bien y tú? ¿Todo bien? ¿Vamos a hablar de tu libro? Muy bien, me parece. Cuéntame un poco, ¿en qué estabas tú cuando se te ocurre esta idea o cuáles son las razones que te impulsan a escribirlo? Mira, yo creo que este libro lo llevo pensando desde hace una década, por lo menos. Desde que estudiaba historia en la universidad, es que el tema del voto femenino y la relación de las mujeres con la política me interesaba mucho. Y por lo tanto llevo casi una década investigando esto, hasta que se dio, yo creo, la posibilidad de decir como ya tengo suficiente información, he leído muchas fuentes, he leído muchas tesis, muchos libros al respecto y quiero hacer mi propio libro sobre el voto femenino y que además sea un libro divulgativo para que cualquier persona lo pueda leer. ¿Hay una deuda respecto a la historia de las mujeres o cómo se ha construido la historia de las mujeres? Totalmente. Yo creo que la historiografía chilena ha privilegiado el relato de los hombres, pero tampoco de todos los hombres, sino de hombres de élite y hombres militares. Y eso ha hecho que durante muchas décadas nuestro acercamiento a la historia sea bastante parcial. Y en ese sentido yo creo que en los últimos años se ha puesto más el foco en la historia de las mujeres. Creo que hoy día hay más acceso también a conocer distintas perspectivas y por eso creo que la historia del voto femenino era algo que faltaba, porque yo creo que es medular en la historia política chilena del siglo XX. Hablemos un poco de cómo era la sociedad chilena en esa época. Quizás como mujer, una de las partes más impresionantes, aunque uno lo sabe, es que las mismas mujeres tenían reticencias a cambiar sus roles durante ese tiempo. ¿Cómo era el Chile de esa época? Bueno, era un Chile conservador, un Chile donde la Iglesia Católica tenía bastante poder y un Chile donde las mujeres no solo no tenían derechos políticos, sino también, por ejemplo, no tenían derecho ni siquiera a la educación en muchos casos. Y yo te diría que cuando aparece el voto femenino va a ser después de todo un siglo donde las mujeres lucharon en primera instancia por la educación, mujeres de élite, pero también mujeres obreras. Y el voto fue algo bien reticente. Por un lado, ciertas feministas incluso decían que el voto tenía que ser mucho después de conseguir otros derechos, derechos laborales, incluso derechos sexuales y reproductivos. Y otras mujeres más alejadas de la política decían, bueno, la política no es nuestro lugar. Porque lo que pasaba es que durante siglos le habían dicho a las mujeres, la política no es tu lugar, la política no es tu lugar. Y uno cuando se repite mucho una mentira a veces parece verdad. Y esa reticencia yo te diría que duró un tiempo, incluso después del voto femenino, donde fue necesario que las primeras diputadas o senadoras empezaran a legislar derechos para las mujeres para que la gran mayoría se diera cuenta que la política sí era un lugar de disputa y sí era un lugar pleno, digamos, para que las mujeres actuaran. Este es un libro que nos ayuda a entender el contexto en el que se desarrolla el voto femenino, digamos, no es por generación espontánea. Y hay una parte en que tú dices que la lucha no ha sido ni progresiva ni lineal. Hablemos de eso, de todo lo que se tuvo que vivir antes de conquistar el voto femenino. Muchas personas creen que el voto femenino se consiguió rápidamente o a través de marchas o a través de protestas. Y en el caso de Chile el voto fue bien paso a paso. Se peleó primero por la educación, después se intentó que los políticos quisieran legislar por el voto femenino,
Pero ahí no todos estuvieron de acuerdo. De hecho, curiosamente, fue el Partido Conservador los primeros que apoyaron el voto, y hubo muchas traiciones de los partidos liberal, por ejemplo, o los partidos más de izquierda. Lo mismo pasó con los presidentes. Por ejemplo, Pedro Aguirre Cerda dio su apoyo al voto femenino, pero murió repentinamente después del terremoto de Chillán. Entonces, yo creo que la historia del voto tenía mucho de esto alto y bajo, muchas traiciones, mucha mala suerte también, y por eso creo yo que fue un proceso que duró casi 100 años en conseguirse. Y eso es muy interesante, y cuando digo que no es lineal, es justamente porque a veces se avanzaba, se retrocedía. Hay una parte del libro donde cuento cómo Elena Caffarena escribe un proyecto de ley, se lo manda al presidente, pero después no lo pescan mucho, mandan otro proyecto. Entonces fue una negociación política bien interesante y recovequeada. ¿Cómo definirías el rol de Elena Caffarena? Yo creo que Elena Caffarena fue central en hacer una cosa, que fue tomar a los distintos grupos feministas, mujeres obreras, mujeres de élite, a las distintas sensibilidades políticas, mujeres conservadoras, mujeres más cercanas al Partido Comunista, y lo une todas estas sensibilidades en esta agrupación que se va a llamar el Movimiento Pro Emancipación de las Mujeres. Y logra no solo organizar a las mujeres, sino también generar una especie de programa político del feminismo, donde convivían demandas como la educación, como el prenatal, como la igualdad salarial, etcétera, etcétera. Y unir a todas esas mujeres yo creo que fue central para obtener la presión suficiente para obtener el voto femenino. La educación fue algo central para sentar las bases del voto femenino. Mujeres, muchas de ellas que no tenían las condiciones básicas, o sea, no sabían leer ni escribir. ¿Qué tan importante crees tú que fue ese proceso, de cierta forma también para validar a las mujeres como seres pensantes en la sociedad? Una de las preocupaciones fundamentales del feminismo fue la educación, y fue la educación porque las mujeres, tanto de élite como las mujeres obreras, se daban cuenta que al no tener herramientas o cultura, por así decirlo, no tenían las mismas oportunidades, ¿no? Y por eso fue que desde estos mundos tan distintos un poco se unieron para conseguir el derecho a la educación. Las profesoras también, las primeras profesoras, también para ellas fue muy importante el luchar para que las niñas, ¿verdad?, entraran al colegio y posteriormente a la universidad. Y eso lo van a lograr durante el siglo XIX, y esa educación también justamente va a permitir que mujeres ya con más herramientas, con una profesión, con un trabajo, por lo tanto con mayor independencia económica, pudieran articular centros de pensamiento, charlas y discusiones políticas que después nos llevarían al voto femenino. Pero yo te diría que en el feminismo chileno del 19 y el 20, la educación va a ser un tema central, con justa razón también. Hay otro actor que fue fundamental y es paradójico, ¿cierto? La Iglesia, porque de cierta forma la Iglesia mantenía los roles previamente establecidos para las mujeres, pero a la vez abre espacio. ¿Qué te parece ese actor y esa dualidad que tiene en conquistar el voto femenino? Mira, yo pienso que el rol de la Iglesia en el voto femenino es una característica muy particular de Chile, que no se va a dar en otros países, ni en Argentina, ni en Ecuador, ni en Uruguay, y tiene que ver con que fue la Iglesia Católica la que le abrió espacio a las mujeres a través no solo de la misa, sino también de los trabajos de caridad, beneficencia, del apoyo de las mujeres de élite a los más pobres. Y ese fue uno de los primeros trabajos públicos, por así decirlo, de las mujeres, porque el mundo más de izquierda estaba sociabilizaba, ¿cierto?, en la masonería, con los bomberos o en los partidos políticos,
donde estaba prohibido el hecho de que las mujeres participaran. Y es por eso, en parte, que el Partido Conservador dice, oye, démosle el voto de las mujeres, porque de alguna manera sabían que las mujeres iban a votar por el Partido Conservador, ya que conocían más a los políticos de ese partido, tenían una relación estrecha con la Iglesia Católica y tuvieron razón, de hecho. Las elecciones municipales fueron un gran hito a pesar de que, como en todo lo que hemos conversado, hubo divisiones. ¿Desde ahí en adelante se sedimentó el camino para lo que tenemos hoy? Yo te diría que sí, que las elecciones municipales fueron un hito, fue también una prueba que trataron de hacer los políticos tradicionales para ver cómo votaron las mujeres. Y como era primera vez, la verdad es que votaron bien poca, votaron menos del 10% de las que se podían inscribir, pero eso cimentó el camino para cada vez ir generando más conciencia, cada vez ir hablando más de estos temas, ir acostumbrándose también a ver mujeres en cargos de poder. O sea, fue una época en que las mujeres se acostumbraron a ver a una alcaldesa en Providencia, la Alicia Caña, y eso fue también llamando a más mujeres a participar de este movimiento. Y hasta el día de hoy sabemos que todavía cuesta que las mujeres participen, o no ha costado la representación femenina en los espacios de poder, pero yo creo que ha sido un trabajo, cierto, de largo aliento, y en ese sentido el feminismo no tiene fin, ¿no? Sino que una posta donde vamos mejorando cada día más la vida de las mujeres. Y para llegar a esta universalidad absoluta, ¿qué tuvo que pasar? Yo creo que tuvieron que pasar varias cosas, en parte nuevos movimientos feministas con nuevas ideas. Recordemos todo el movimiento feminista de los años 60 que peleó por mejorar o cambiar la cultura patriarcal. En Chile después vamos a tener a las feministas de los 80 que lucharon por la democracia en el país y en la casa. Y hoy día tenemos un feminismo que intenta ir avanzando en temas como los cuidados, la corresponsabilidad, incluso pensando en los trabajos de cuidado que no sean gratis. Y yo creo que, como dice el libro, esto es un zigzag, no es lineal. Y ahí vamos mejorando y pensando nuevas formas. Yo creo que algo que enseña Chilena al Poder es ver cómo mujeres con nombre y apellido nos han traído hasta acá, mujeres que permitieron que nos educáramos, que fuéramos a la universidad, que trabajáramos, que tuviéramos cierta independencia económica. Entonces yo creo que mi generación y las próximas tienen que pensar, bueno, ¿qué vamos a hacer hoy para mejorar el mundo y la vida de las niñas del mañana? Es un poco desalentador como mujer ver que algunas de las luchas de las mujeres obreras en esa época siguen siendo temas país. Estoy hablando de la violencia, estoy hablando de las diferencias salariales. ¿Qué se ha conquistado y qué falta por conquistar, crees tú? Yo creo que las mujeres obreras en 1900 pusieron todo el marco conceptual de lo que se necesitaba en términos laborales. Yo creo que hemos conquistado la mejora en la jornada laboral, ¿verdad? En esa época ellas pedían las 8 horas diarias, hoy día ya estamos en 40 horas semanales. La igualdad de salario es algo que seguimos luchando, pero que ha mejorado bastante con respecto a su época, donde la diferencia podía llegar hasta un 90%, ¿no? O sea, un hombre en mi mismo cargo ganaba 90% más. ¿Qué continúa? Bueno, lo que hablábamos, el tema de los cuidados, de la doble carga laboral que tienen las mujeres que trabajan en su trabajo, pero además trabajan gratuitamente en la casa. El tema de cuidar, ¿no? Las mujeres son las principales cuidadoras tanto de sus hijos como de sus padres o personas, por ejemplo, con alguna enfermedad o discapacidad, y eso evidentemente afecta su desarrollo en el mundo liberal y le va quitando opciones.
La idea acá es que las mujeres tengan las mismas oportunidades y la misma libertad para elegir el camino o su camino de vida. Y en ese sentido creo que la pregunta o la propuesta de la obrera es que el Estado fuera mucho más protagonista en eso y no se entendiera este tipo de trabajos como algo individual, sino como algo colectivo, como era antiguamente en los primeros siglos de la humanidad. María José, se nos acaba el tiempo. ¿Qué les dirías a las personas sobre tu libro? ¿Por qué deberían leerlo? ¿Qué van a encontrar en él? En este libro no solo van a encontrar la historia completa del voto femenino, sino que van a encontrar intrigas, traiciones, empujes, fuerza, inteligencia, valentía, y van a ver la historia de Chile, particularmente el siglo XIX y XX, desde la perspectiva de las mujeres, cosa que al menos yo no lo vi en el colegio y creo que nos va a hacer sentir orgullosa de las mujeres que vinieron detrás y, como les decía, vamos a ver nuestra historia reflejada en estas páginas. Muchas gracias. Gracias a ti, nos vemos. Nos vemos. Chao.